Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Amén. Vamos a orar, a entregarle este momento al Señor y vamos a la palabra. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Padre, gracias porque tú eres nuestro Señor Dios fiel. Porque podemos orar, Señor, y darte gracias en este día. Porque nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos para escuchar tu preciosa palabra. Gracias por cada persona que nos acompaña el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios poderoso, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y te quiero pedir, Padre, que en esta mañana, en este día, Señor, que nos estás regalando, podamos, Padre Celestial, hacer tu preciosa voluntad. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra que alimenta nuestro corazón y que podamos de esa manera, Señor, Padre Celestial, seguir adelante de tu mano. Señor, yo te quiero pedir algo especial. Toma el ambiente en este lugar, toma el control en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno y soberano. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y Padre Celestial, gracias porque en tu nombre venimos, Señor, y porque tú eres un Dios de amor, Padre Celestial, que no hace acepción de personas. Tú eres un Señor grande, maravilloso, que conoce el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Te queremos adorar y te queremos entregar este momento, y te pido, Señor, que todo lo que se quiera robar la atención, Señor amado, sea apartado en el nombre de Jesús, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Jesús, por este momento. Amén y amén. Amén. Quiero mostrarle una imagen, por favor. Si podemos apagar la luz un momentico para ver una imagen. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un qué? Un crucero, ¿no? ¿Hay otra? Hay dos más. ¿Alguna vez usted ha montado en crucero? No, nunca, ni en barco, ni nada de esa vaina. ¿En barco sí? Bueno, en lancha. Válido, válido. Otra. ¿No le parece una belleza? Una belleza, ¿no? Los cruceros. Gracias, ya podemos prender la luz. Muchas gracias. Le quiero contar lo siguiente. Un crucero de 10 días, 9 noches, todos los gastos pagos. ¿A cuánto les gustaría ir? ¿Cuántos dicen yo necesito unas vacaciones en un crucero así bien chévere? Lo que yo necesito es descansar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo necesita? Hasta luego. ¿Usted lo necesita? Amén. Ok. Si usted tuviera la oportunidad y le dijeran, hay un crucero con 10 días espectaculares, 9 noches, gratis, pero usted solo puede llevar una persona, ¿usted a quién llevaría? ¿A quién llevaría usted? Dígame. Los hijos yo creo que irían, lléveme a mí, ¿cierto? Yo le preguntaba a alguien en estos días, le hacía esta pregunta y me decía, al vecino. Yo le dije, no, ¿cómo así que al vecino? No. ¿A quién llevaría usted? Cuénteme. Solo puede llevar uno. Uy, tan espirituales. ¿A quién llevaría? Le quiero contar que hace unos meses atrás, estaba en un centro comercial y había un lugar donde había como no sé, como una agencia de publicidad de viajes. Entonces yo iba pasando y estaba haciendo una diligencia en ese centro comercial y me abordó una persona y me dijo, mire, para que participe, para que raspe y gane, y se puede ganar un viaje. Entonces yo me acerqué y le pasé la tarjetica. ¿Conoce esas cosas que hay en los centros comerciales? Y entonces usted raspé y preciso me gané el viaje. No le estoy diciendo mentiras. Hace más o menos 2 meses, 3 meses, me gané el viaje. ¡Wow! Tiene $500 para ir a viajar donde usted quiera. O sea, que no, eso estaba más feliz yo. No, pero tiene que acercarse mañana a tal dirección, a tal lugar. En el norte tiene que ir a esta dirección, tiene que ir allá para que pueda validar su premio. Entonces yo, listo. Más contento esa noche, ya me imaginé dónde iba a estar yo, dónde iba a ir, a dónde iba a estar. Y entonces me fui al otro día, llegué allá y entonces me recibieron en una oficina. Siga, bienvenido, usted es el afortunado que ganó el premio, así. Y entré al lugar y me atienden. Y entonces cuando me empiezan a decir, no, mira, lo que pasa es que aquí es una agencia, usted tiene que hacer esto, tiene que consignar tanto, tiene que hacer lo siguiente, tiene que y empieza, porque usted empieza mensualmente a pagar y no sé qué, y ya mi premio lo vi embolatado. Yo dije, no.
Entonces el señor que estaba ahí atendiéndome me dijo: mire, en este momento, en tal mes, en noviembre, diciembre, va a haber un crucero. Va a haber un crucero y usted puede, paga usted, pero usted puede llevar una persona gratis. Y me dijo: ¿a quién llevaría? A su esposa. Y yo: bueno, pues yo no soy casado, no tengo esposa. Entonces yo me puse a pensar en mi caso particular y yo dije: pues a mí me tocaría llevar a mi papá o a mi mamá, porque ¿a quién llevo? Me acordé también de mi hermano, que también es soltero. Entonces dije: pues nos vamos con mi hermano, que hijo de madres, porque no hay con quién ir. Cuando le hablo de esto y le hablo de esta anécdota que me pasó, se la cuento porque encontré en la palabra del Señor un viaje en crucero. Encontré en la palabra del Señor un viaje en crucero, en barca, que hicieron unos personajes. Pero escúchame, lo que más aprendieron esos personajes de ese viaje, que ahorita vamos a ver en este barco, fue a quién elegirían como compañero de viaje. Eso fue lo que aprendieron ellos en este viaje que vamos a ver el día de hoy. ¿Sabe de cuál viaje le estoy hablando? ¿Conoce ese viaje? Le quiero invitar que por favor abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 6 versículo 16. Por favor, rápidamente. Juan capítulo 6 versículo 16. Y allí encuentro el viaje, este viaje que hicieron en crucero, en barca, unos personajes. Y lo que más aprendieron de ese viaje es a quién elegir como compañero, a quién elegir como tripulante, a quién elegir como compañero de viaje. Y quiero que por favor usted, si puede leer conmigo este pasaje tan bello que nos habla de esos personajes y de ese viajero indispensable. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Que lo tenga, diga amén. Amén, muy bien. Juan capítulo 6 versículo 16. Note lo que dice el texto bíblico. Al anochecer descendieron sus discípulos. ¿A dónde? ¿Cuáles son esos personajes que hicieron el viaje? Los discípulos. Siguiente versículo. Y entrando en un crucero, ¿no? En una barca, iban cruzando el mar. ¿Hacia dónde? Hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús, ¿qué? No había, ¿qué? Venido a ellos. Siguiente versículo. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron que, imagínense eso, ver a un señor caminar por entre el agua. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y versículo 21 y último, ellos entonces con gusto le recibieron ¿dónde? En la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Estos personajes son los discípulos, y lo que más aprendieron de este viaje en barco es el viajero indispensable que no se puede quedar. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese viajero? Jesucristo. Ese tripulante, ese pasajero, ese compañero de viaje indispensable que los discípulos escogerían una y otra vez y para siempre, para que los acompañara en cualquier viaje. Ese pasajero es ¿quién? Jesús. Ese pasajero es Jesús. Si usted nota el pasaje, ahí hay varios sentimientos: de susto, de miedo. ¿Alguna vez usted ha estado entre el mar y las olas empiezan a levantarse? ¿Qué se siente? Imagínese usted en un barco oscuro. Imagínese usted esa cosa tan tremenda que sintieron. Y yo creo que ese día, cuando terminaron en Capernaum, porque Jesús subió a la barca, caminó, subió a la barca y llegaron, cuando se bajaron a tierra, ¿qué sentirían esos discípulos? Uy, y le dijeron, yo creo que Pedro le dijo a Juan: en la vida se nos vuelve a quedar Jesús. El primero que se tiene que subir al barco, ¿quién es? Jesucristo. Escúcheme, creo que estos discípulos no volverían a hacer ningún viaje sin Jesús. Ninguno. Y por eso, mi querido hermano, le quiero compartir un mensaje que he titulado esta mañana: Jesús a bordo. ¿Cómo se titula el mensaje? Díganle que está a su lado: Jesús a bordo. ¿Jesús a qué? A bordo. Jesús a bordo es el título de nuestra enseñanza y del mensaje que le quiero entregar el día de hoy. Escúcheme por favor. Esta narración y muchas otras de la palabra nos enseñan que la vida es
el mayor viaje que debemos hacer. La palabra del Señor hace hincapié en que la vida es un viaje. ¿Sí sabía usted eso? En que la vida es un viaje. En que la vida es un viaje hace hincapié la palabra del Señor. Pero que escúcheme, algo también nos enseña la palabra, y es que para el viaje de la vida usted no puede viajar solo. Si usted quiere viajar en la vida y quiere llegar al lugar donde Dios quiere colocarlo, llegar a tierra firme, llegar al final de la vida gozoso, llegar al final de la vida estable, ser victorioso, escúcheme, usted necesita un tripulante que debe subir a su barca, que debe subir a su vida, porque la vida es un viaje. Y este personaje es ¿quién? Jesucristo. No hay que viajar solos. Jesucristo es ese tripulante, ese compañero de viaje totalmente necesario. No es que yo sea religioso por ser pastor, ni porque seamos cristianos, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos grandes problemas y dificultades. ¿Y sabe cuál es la solución de la palabra de Dios y de Dios? Que usted suba a su barca a ese tripulante que se llama Jesús. Y Jesucristo es ese compañero indispensable que si usted lo sube a bordo de su vida, le va a garantizar varias cosas. Le va a garantizar un viaje seguro, una vida segura. Le va a garantizar que si hay problemas, Él va a hacer algo por usted. Y le va a garantizar éxito y seguridad. Y sobre todo, lo que todos buscamos, bienestar. Bienestar. ¿Amén o no amén? Ahora, en el texto que acabamos de leer, en el texto que vimos, si usted lo recuerda, escúcheme, Jesús está posicionado en un lugar especial. ¿Cuál es ese lugar que nos enseñó el texto donde Jesús está posicionado? ¿De acuerdo? Pongamos otra vez el texto, por favor. Vamos a colocar el versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, versículo 19. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre. ¿Dónde está posicionado Jesús? Sobre. ¿Dónde está posicionado Jesús? Sobre. Escúcheme, esta posición es la razón general por la que Él debe subir a bordo de su barca, porque Jesús siempre está sobre todo. ¿Amén o no? Yo pensé que usted decir amén. ¿Cuántos sienten que hay muchas cosas sobre ustedes? Problemas, circunstancias difíciles. ¿Cuántos se han sentido? Usamos esta frase particular: me estoy ahogando en mis problemas. ¿Usted lo ha dicho? Dígame en el pasaje quién está sobre todo. ¿Quién está sobre todo? Y esta es la razón, escúcheme, por la cual usted debe subir a Jesús a bordo de su vida. Porque muchos de nosotros vamos a estar abajo y los problemas van a estar arriba y vamos a estar ahogándonos, pero hay alguien que está sobre todas las cosas. Ese sobre del pasaje es la palabra clave del texto. Y ese sobre implica la posición, escúcheme, que Juan nos muestra, el Evangelio de Juan, acerca de Jesús como el Cristo. Y en el milagro Jesús está sobre todas las cosas. Amén. Sobre todo, está por encima de todo, está posicionado elevadamente en una posición que ningún problema, que ninguna cosa lo puede alcanzar. Jesús está por encima de todas las cosas. ¿Sabe hasta dónde está Jesús? Tan alto está Jesucristo que cuando la muerte lo quiso matar, resucitó. ¿Qué demostró Jesús? Estar por encima de ¿qué? De todo. Si usted lee Hebreos, usted va a encontrar la superioridad de Jesús. Hebreos nos muestra que por eso a los ángeles no se le oran. Por eso no se le ora a nada de ese tipo de cosas, sino solo a Jesús. ¿Por qué? Porque Hebreos nos dice que Jesús es superior a todas las cosas. Está por encima. Este texto no lo habla. En el texto podemos encontrar que Jesús andaba sobre el mar, que Jesús estaba sobre la tormenta, llega sobre ella caminando como sin nada, sobre el viento. Jesús está sobre los discípulos. Los discípulos están que se ahogan, Jesús está tranquilo. Jesús está sobre el transporte, se sube a la barca. Está sobre el transporte. Jesús está sobre las circunstancias del pasaje. Jesús está tranquilo. Jesús incluso se quedó en tierra. Se subió a la barca y pareciera que hubiese seguido en tierra firme. Jesús está sobre todas las cosas. Escúcheme, Jesús debe subir a bordo de tu vida porque está sobre, está por encima de todas las cosas. Y específicamente en este texto Jesús estuvo sobre tres áreas que yo le quiero hablar el día de hoy.
Jesús específicamente estuvo sobre 3 áreas, y estas son las razones por las que Jesús debe subir a bordo de nuestra vida. Entonces, a continuación, quiero que veamos 3 áreas sobre las cuales Jesús está, las cuales son las razones por las cuales Él debe subir ¿a dónde? A tu vida. ¿Amén o no amén? Veamos la primera, versículo 16. Vamos a retomar la lectura hasta el versículo 17. Al anochecer, descendieron sus discípulos ¿a dónde? Al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar ¿hacia dónde? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido ¿qué? A ellos. Escúchame, Jesús debe subir a bordo de tu vida, porque Él está sobre, primer área, nuestros pensamientos. ¿Él está sobre qué? Otra vez, ¿Él está sobre qué? Dígale al que está a su lado, Él está sobre mis pensamientos. Y esta es la primera razón por la cual Jesús debe subir a tu barca, porque Él está sobre tus y mis pensamientos. Quiero explicarte, necesitamos a Jesús a bordo de nuestra vida porque Él está sobre todas las cosas, especialmente sobre nuestros pensamientos. En estos versículos se cumple el dicho popular que dice: una cosa es lo que piensa el burro. ¿Sí se la conoce? Aquí pasó, y obviamente en el dicho, ¿quién es el burro? Nosotros. Y Jesús es el que nos arrea. En este dicho popular, cuando yo le digo que Él está sobre nuestros pensamientos, es porque una cosa está pensando Él y otra muy distinta está pensando ¿quién? Usted. Convéncete que Jesús debe estar a bordo de tu vida y no lo bajes, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Alguna vez había escuchado esto que le acabo de decir? Eso está en la palabra, en Isaías 55. La palabra del Señor allá dice que Dios dice que sus pensamientos no son los nuestros. Y aquí, cuando hablo de que los pensamientos de Jesús están por encima del de los discípulos, por encima de los suyos y los míos, estoy apelando a ese compañero de viaje para la vida, que es mucho más inteligente, que es mucho más estratégico y que es mucho más pensante que usted y yo. Le quiero preguntar, ¿cuántas burradas? ¿Se acuerda que usted y yo somos los burros del dicho? ¿Del cuento? ¿Cuántas burradas usted ha cometido? ¿Cuántas burradas ha pensado? Escúcheme, por eso Jesús debe estar a bordo de su vida, porque Él no piensa burradas. Él está por encima de sus pensamientos y de mis pensamientos. Todos los fracasos de nuestra vida evidencian que solos no podemos. ¿Cuántas veces usted ha fracasado en la vida? Ya perdí la cuenta, pastor. Amén, yo también. La realidad que entendemos los que estamos aquí es la realidad de que Jesús, sin Jesús yo no puedo vivir. Si usted no sube a Jesús a bordo, usted va a colapsar. Usted va a querer suicidarse. Usted va a querer botar la toalla. Usted va a querer acabar con todo. Usted va a querer botar toda la porra. ¿Alguna vez usted ha dicho: estoy que boto la toalla? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta subir ¿a quién? A la vida, a Jesús a bordo, para que nos ayude a vivir. Y esta realidad que yo le estoy diciendo y que usted está entendiendo el día de hoy, escúcheme, es una realidad que también van a entender un día nuestros amigos que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Lo van a entender. ¿Y sabe por qué? Porque le cuento esto: la mayoría de personas llegan a los pies de Jesús porque tienen problemas. Cuando yo conocí de Cristo porque tenía muchos problemas, y es ahí donde decidí subirlo a mi vida, subirlo a mi barca, subirlo a mi corazón para que me ayudara a vivir. Y gracias a Él estoy bien. Y escúcheme, sí, nuestros pensamientos definitivamente son muy ignorantes, son muy limitados como para viajar solos en el crucero de la vida. Su vida necesita el estratega que garantiza victoria de este viaje, ya que sus pensamientos están sobre los suyos, y este compañero de viaje es Jesús. Entro al contexto rápidamente. En estos versículos que leímos nos proponen la superioridad de los pensamientos de Jesús frente a los pensamientos de los discípulos. En el texto, implícita y explícitamente, con la misma circunstancia, los discípulos pensaban una cosa y Jesús estaba pensando otra. Permítame explicarle. ¿Por qué?
Estaba ya oscuro, ellos subieron a la barca, pero ¿quién no subió? ¿Quién no subió? Y Jesús no había venido ¿a quiénes? A ellos. Otras versiones, si usted lee otras versiones, nos proponen lo siguiente: que los discípulos bajaron a subir a la barca y esperaron a Jesús, pero Jesús nunca llegó. Entonces se les hizo tarde, tenían que ir a Capernaum, se les hizo tarde, suben a la barca sin Jesús, porque lo esperaron. ¿Y Jesús qué? ¿Qué encuentro? Encuentro una intencionalidad de Jesús al no llegar. Jesús no llegó porque le haya cogido la tarde, sino Jesús lo hizo adrede. Jesús lo hizo porque lo quiso hacer, porque el pensamiento que tenía era diferente al de quienes, al de los discípulos. Escúcheme. Y al parecer cruzando a Capernaum, en otras comparaciones con otros textos, cruzar era una orden. Por eso se fueron sin él, porque la palabra del Señor nos dice que subir a la barca había sido una orden que Jesús les había dado. Suban y váyanse. Ellos lo esperaron, Jesús no llega, ellos obedecen. Y le quiero preguntar, ¿qué estaba pensando el Señor al no llegar y dejarlos partir solos? ¿Qué estaba pensando el Señor al no llegar y dejarlos partir solos? Escúchenme, una cosa es lo que pensaban quienes, ellos, y otra muy diferente era la que pensaba Jesús, por la cual no llegó. Ahorita más adelante le voy a responder esa pregunta. Lo que quiero hacer hincapié es lo siguiente: algo totalmente superior a lo que ellos estaban pensando, pensó Jesús. ¿Qué le quiero decir? Que Jesús tenía una intencionalidad superior. Descubro el entendimiento sesgado de los seres humanos en los discípulos, muy inocentes. Toman un barco para cruzar. Ya, ese es su pensamiento, sin saber lo que venía y sin saber lo que el Señor tenía en mente. Ellos suben a un barco y no saben que se va a levantar una tempestad, pero ¿quién sí sabía? Es ahí donde yo me refiero, que Jesús tiene pensamientos distintos a usted y a mí. Esta es la respuesta, escúcheme, a ciertas travesías y circunstancias que usted y yo estamos viviendo, las cuales nos parecen que son difíciles. Si usted está viviendo una circunstancia dura, como una tormenta, como vientos que se están levantando, escúcheme, tranquilo, porque muy seguramente el Señor ya sabía eso y ya lo tenía en mente. Los pensamientos del Señor, según la palabra, son buenos para nosotros. Eso también está en la Biblia, eso también está en Jeremías 29. La palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Son también misericordiosos y grandes. Pero hay una palabra en Efesios acerca de los pensamientos de Dios. ¿Y sabe qué nos dice la palabra en Efesios acerca de los pensamientos de Dios? Que sí, mi hermano, los pensamientos de Dios son extraños, son misteriosos, son raros. ¿Por qué me pasa esto? ¿Alguna vez usted ha preguntado eso? ¿Por qué Dios permite que yo viva esto? Escúcheme, los pensamientos de Dios son extraños, y por ser misteriosos y superiores sobre los nuestros, Dios decidió en un principio no hacérnoslo saber. Porque si el Señor le contara los pensamientos que tiene con usted, muy seguramente usted no toma los retos que Él le dé. Jesús no les dijo nada de lo que iba a pasar, solo les dijo: tomen un barco y váyanse. Si Dios lo trajo aquí hoy a usted, es porque Él tiene pensadas cosas muy buenas para usted. Si Dios lo trajo a usted aquí, y si usted está pasando problemas, tranquilo, Él sabe por qué está ahí. Él sabe por qué lo puso a vivir eso que está viviendo. Quiero que usted descanse en qué, en que los pensamientos del Señor, aunque sean extraños y misteriosos, aunque a veces sean raros, son buenos. ¿Cuánto lo creen? Escúcheme lo que le tengo que decir. Esto es que Jesús suba a bordo de nuestra vida, obedecerle, a cruzar lo que nos diga, sabiendo que sus pensamientos son superiores y son buenos. Escúcheme, no te imaginas lo que al Señor se le está pasando por la mente con usted. Usted no se imagina.
¿Qué es el propósito de Dios con usted y en su mente? La palabra del Señor nos da una partecita y nos deja ver algo. Los pensamientos de Dios para usted son bendecirlo y que usted esté bien. Pero escúcheme, si usted no lo sube a bordo, no hay nada. ¿En cuántas circunstancias usted estaba posiblemente al borde de la muerte, al borde del colapso, pero no pasó? Está aquí todavía. ¿Usted no le parece que Dios tiene buenos pensamientos para usted? Los pensamientos del Señor son firmes. ¿Él dónde se queda? En tierra. ¿Dónde se queda Jesús? Los pensamientos de las personas son inestables. ¿A dónde descendieron estas personas? Al mar. Los pensamientos del Señor están sobre la tierra. Están sobre. Los pensamientos de las personas tienden a descender. Versículo 16. Mientras que Jesús estaba sobre, la Biblia dice que los discípulos descendieron. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Los pensamientos del Señor son claros. Versículo 17. Los pensamientos del hombre tienden a ser como esa noche, oscuros. Imagínense los discípulos en la barca, empieza la tormenta, ¿qué comenzarían a pensar? No, relajados, porque eso Jesús ahorita llega. ¿Qué cree que pensaron? Otros textos paralelos nos dice que Pedro sale de la barca y se comienza a hundir. Otros textos paralelos nos dicen que gritaban y que cuando vieron a Jesús no vieron al Señor, vieron un fantasma. Los pensamientos del hombre son oscuros, son confusos. Yo creo que a veces lo más enredado que tenemos no es el cabello, sino la manera de pensar. Escúcheme, por estas razones es que Jesús debe estar por encima de su vida y usted debe subirlo a bordo, porque lo que Él piensa no es lo que ¿qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios nos ha matriculado en pruebas y en dificultades? Pero lo que Él piensa es permitirnos pasar por esa prueba porque quiere bendecirnos. Entonces uno ve solo los problemas, las dificultades y no tiene la capacidad de ver más allá. Escúcheme, para pasar al segundo. Para el viaje de la vida, Jesús debe subir a bordo porque está por encima de nuestros pensamientos. ¿Amén o no amén? Escúcheme, en la Biblia, ¿qué es un verdadero milagro? Y con esto paso al segundo punto. Un verdadero milagro bíblico es que una persona cambie su manera de pensar. No hay cosa más difícil que lograr que una persona cambie su manera de pensar. Por cambiar la manera de pensar se dice en la Biblia que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué es que un pecador se arrepienta? Que cambie su manera de pensar, que deje de pensar en sí mismo y diga: yo necesito ayuda, yo necesito que suba Jesús a mi vida. Eso es cambiar la manera de pensar, es dejarse persuadir por el Espíritu Santo que te convenza que solo no puedes, que debes aceptar a alguien en tu vida y que debes tener a Jesús como tu compañero de viaje. Amén. Hasta aquí hemos visto, escúcheme, ¿por qué Jesús debe subir a bordo de tu vida? Porque Él está sobre ¿qué? Nuestros pensamientos. Jesús debe subir a tu vida porque Él está sobre nuestros pensamientos. Segundo punto, versículo 18. Esto se pone bueno. Y se levantaba el mar con un gran viento que ¿qué? Que soplaba. Es oscuro y además ¿qué empezó a pasar? Soplar el viento. La cosa se está poniendo como está poniendo color de hormiga. Sigue, por favor. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, es decir, alrededor de 7 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron ¿qué? Versículo 20. Mas Él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis. Jesús debe subir a bordo de tu vida porque Él está sobre, primero, nuestros pensamientos. Segundo, nuestros problemas. ¿Amén o no amén? Porque está sobre ¿qué? Dígale que está a su lado. Jesús está sobre nuestros problemas. Necesitamos a Jesús a bordo de nuestra vida porque Él está sobre todas las cosas, especialmente sobre nuestros problemas. Hay un dicho popular que dice: la vida es una interrumpida e intermitente
sucesión de problemas que solo se van a acabar cuando usted se muera. ¿Cuántos ya descubrieron que la vida es esto? ¿Cuántos ya lo descubrieron? Que usted tiene un problema, sale de ese y alístese para el otro. ¿Ya lo descubrió o todavía no lo ha descubierto? ¿No? Si yo entrevisto a cada uno de ustedes en este momento y me entrevistaran a mí y yo le digo, ¿usted en este momento tiene alguna situación que lo angustia? Créame que sí tenemos una, así sea una. Pastor, el recibo del agua. Pastor, el arriendo. Pastor, mi marido. Pastor, el trabajo. Alguna cosa lo angustia a usted. Pero le quiero dar una buena noticia por la cual usted debe subir a Jesús a bordo de su vida, porque Él está sobre tus problemas. Amén, así como con berraquera, como se haya desayunado. Escúchame, Asaf, un salmista en la palabra del Señor, estaba convencido que el Señor debe subir a bordo de su vida al invocarlo el día de su angustia. Y en el Salmo 50:15, allí Asaf dice de Dios que el Señor va a traerle tranquilidad en la angustia. En otras palabras, Asaf está seguro y está claro de que Dios está sobre sus problemas. ¿Amén o no amén? Los milagros realizados por el Señor en cada una de los evangelios, cada milagro que Jesús realizó apelaba a algo, a la omnipotencia. ¿Apela a qué? ¿Usted sabe qué es omnipotencia? Hay 3 atributos que el Señor tiene que Satanás no tiene: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. ¿Qué es omnipotencia? Que tiene todo el poder o que todo lo puede. Cada milagro que Jesús hizo en la palabra quiere demostrar que Él todo lo puede. Especialmente quiere demostrar que donde el ser humano no puede, Él sí puede. Él sí puede. ¿Cuántos de los que están aquí le adjudican a Dios ayudarlos en una situación donde usted no podía? ¿Sí? Usted dice, yo sé que fue Dios. En serio, usted dice, yo sé, porque no había nada que hacer. Eso ya estaba más al otro lado que aquí. Pero fue Dios. Escúchame, Jesús es el compañero de viaje indispensable que vence cualquier problema. ¿Problema qué es? Una circunstancia que te trae angustia e incapacidad humana. En el viaje de la vida hay circunstancias problemáticas, expertas en demostrarnos nuestra simpleza humana, nuestra incapacidad. ¿Cuántas veces usted ha estado en una situación donde, ¿y aquí qué hacemos? ¿Sí ha estado así? Escúchame, problemas los problemas se encargan de evidenciarnos una terrible realidad. Y esta realidad es que a veces estamos solos. Dijo Miñero, a lo bien. Mi hermano, ¿cuántas veces usted ha tenido problemas y sus amigos no están? Y usted se ha quedado solo. No, en serio. O a mí solo es el que me ha pasado. ¿Sabe qué es lo terrible de los problemas? Que a veces nos sacan a la cara una cosa, que estamos solos, porque no hay nadie por ahí. Y escúcheme, si Jesús está a bordo de tu vida, sube a bordo de tu vida, te garantiza un viaje victorioso y algo precioso, que no vas a estar solo. ¿Cuántos dicen amén? Que usted no va a estar solo. Él está sobre todo problema y sobre toda circunstancia. En el contexto de estos versículos, recordemos lo siguiente. Versículo 18. Recordemos estos versículos, por favor, del 18 al 21. Retomemos algunas cosas interesantes. En el contexto de estos versículos posicionan la elevada superioridad de Jesús por encima del ambiente, por encima del lugar, por encima de la tormenta, por encima del mar, por encima de cualquier dificultad que atravesaran los discípulos. Los problemas de los discípulos son varios. Ayúdeme a enumerarlos. El primer problema está en el versículo 17, que se hizo de noche. No es seguro, y más en ese tiempo, navegar de noche. ¿Sí sabía usted? ¿Ha visto películas donde es de noche que el barco se hunde? ¿Por qué de noche? Porque es berraco. De noche, el Titanic. Segundo problema que se comenzó a levantar. ¿Cuál es el segundo problema? El viento, una tormenta.
¿Qué otro problema se está levantando en el versículo 18? Olas, el mar. Aquí hay grandes problemas para los discípulos. Sin Jesús a bordo de tu vida, todo se puede. Tercer palabra de ese versículo. ¿Cuál es la tercera palabra de ese versículo? Levantar. Usted nota cómo el texto nos habla de subir sobre. ¿Qué se levanta contra los discípulos? Problemas. ¿Qué se levanta contra los discípulos? Miedo. Se levantan problemas. Pero a Jesús, ¿qué se le puede levantar? Antes Él estaba sobre los problemas de los discípulos. No sé si me entiende lo que le estoy queriendo decir. Sin Jesús a bordo, tu vida o todo a tu alrededor será más grande que tú y estará sobre ti. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, si Jesús ha subido a bordo de tu vida, no permitas que las circunstancias sean mayores que Él. La palabra del Señor, Juan, en primera de Juan 4:4 dice: porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si usted, escúcheme, no tiene a Jesús en su vida, muchos de nosotros podemos hacer una tormenta de un vaso de agua. ¿Sabe por qué? Por no tener a Jesús. Usted, cualquier cosita va a ser una gran tormenta y un gran problema que se va a levantar sobre usted. El texto además nos dice, siguiente versículo, que estos locos, en medio de la situación, en medio de que se levantó un problema sobre ellos, las olas, el mar, están a punto de ahogarse, dice la Biblia que hicieron algo. Remaron como 25 a 30 estadios, alrededor de 7, 8 kilómetros. Remaron. Y escúcheme, aquí, como estaban sin Jesús, pues lo hicieron en sus fuerzas. Jesús no estaba en la barca, lo hicieron en sus fuerzas. Pero escúcheme, las fuerzas en tus fuerzas, sin Jesús a bordo, te cansan, te angustian y te llenan de miedo. Y no logra nada. Rema y rema. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que hacen y hacen y hacen y nada les funciona? Posiblemente está en sus fuerzas y no está con el Señor y no ve ningún resultado. Algunos de ellos eran pescadores, pero no era pescador. Se supone que es experto en barcas. Pero escúcheme, cuando Jesús no está al bordo de su vida, cuando Jesús no está subido en usted, por mucha experiencia que usted tenga y por mucho que sepa, no le funciona. Alguien que diga amén, por favor, que no me deje solo en esta. Amén, gracias al Señor. Gracias. Por esto Jesús debe subir a bordo de tu vida, porque Él transformó las aguas en un camino firme. ¿Quién está caminando sobre lo endeble? ¿Quién está caminando sobre lo inestable? ¿Quién aparece cual rey, cual héroe en ese pasaje? Lo vieron andando sobre el mar. ¿Es posible andar sobre el agua? ¿Quién está rompiendo las leyes físicas? ¿Quién está rompiendo las leyes naturales? ¿Quién está haciendo de lo endeble, de lo inestable, un camino seguro? Jesucristo. Jesús es el único que hace de lo líquido un fundamento. ¿Amén o no amén? Caminar sobre las aguas implicó derrotar los problemas que estaban sobre los discípulos. ¿Sabe qué creo que pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas? Porque el texto nos dice que sintieron miedo. ¿Sabe qué creo que sintieron? Dijeron: es oscuro, una tormenta, el mar y ahora un fantasma. No, mejor dicho, la sacamos del estadio. ¿Más problemas? Escúcheme, necesitas a Jesús a bordo de tu vida, porque Él camina firme sobre todo problema e inestabilidad que te está ahogando. ¿Qué circunstancia usted lo está ahogando? Que usted está al borde de la depresión. Jesús camina firme sobre eso. Jesús es el único que te puede ayudar y te puede mostrar que en esa situación de problema y de dificultad, de sentirte ahogar, Jesús es el único que puede caminar firme sobre ello y te puede hacer caminar firme a ti. Jesús está a otro nivel y tú y yo necesitamos verlo caminar sobre las aguas. Miedo. Al parecer pensaron que Jesús iba a ser un problema, pero hay algo interesante en el texto, y es que Jesús les habla. Versículo 20, dice el texto: mas Él les dijo: yo soy ¿qué? ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy, no temáis. Y cuando Jesús habló,
vino tranquilidad a los corazones de ellos. Su voz debe estar sobre ti, porque sus palabras pueden calmar cualquier tempestad. Le voy a decir una cosa, ¿sabe qué le pido yo a Dios cada día? Y cada vez que usted viene a la iglesia, le pido esto: que cuando usted me escucha hablar, no escuche a Jason, escuche a Dios. Porque no es igual cuando una persona le habla a uno que cuando Dios le habla a uno. No es igual. Y sabe, a veces me encuentro, siempre me gusta poner este ejemplo porque es el momento más duro, yo creo, que de la vida de una persona, y es un funeral, cuando muere un ser querido. ¿Ha pasado usted por esa situación? De que muera alguien que usted quiere mucho, una persona que usted ama. Dígame, ¿qué palabras pueden calmar su dolor? A veces hay gente que es noble, amable, y se acerca y le dice a uno, sintiéndolo mucho. ¿Será que lo sienten? Chévere el momento del funeral, pero el duelo comienza 2, 3 días después, cuando usted está solo, cuando no hay nadie. ¿Cuál es la única palabra que puede cambiar esa realidad? Solo una: la palabra que sale de la boca del Señor. Le voy a decir, le pido a Dios que esa palabra y sus palabras toquen su corazón, porque no va a haber otra palabra que te pueda ayudar. Ninguna. Porque a veces hay personas que no les sirve ningún consejo, porque el único consejo que sirve es el de Dios, ningún otro. Es el único que puede calmar tempestades. En la Biblia, en otras tormentas, porque los discípulos y Jesús vivieron varias tormentas, alrededor de 4. En una tormenta dice la Biblia que Jesús se le para de frente al viento y le dice al viento: ¡calla! Enmudece. Y la voz de Jesús, la palabra de Jesús, hizo que la tormenta se calmara. Escúcheme, aquí Jesús no está calmando la tormenta física, la tormenta de los vientos. ¿Sabe qué está calmando? La tormenta del corazón de los discípulos. Alguien que diga amén. ¿Cuántos tienen una tormenta, un revuelto en su corazón? ¿Cuántos están pasando por dificultades? ¿Sabe cuál es la única palabra que puede traer calma a su tormenta del corazón? La palabra de Dios. Las palabras que salen de la boca de Jesucristo. Amén. Y dijo Jesús algo que es algo transversal en la Biblia: yo soy. Diga conmigo, yo soy. Una vez Moisés fue a preguntarle a Dios, estaban hablando, y entonces Dios le dijo a Moisés: me necesito que me haga un favor y vaya y me liberte un pueblo. No me dé favor, mijo, pero es que yo no sé hablar bien. Y empezó con excusas. Entonces la primera excusa: Señor, y cuando yo vaya, ¿quién les digo que me manda? Entonces Dios le dijo: dígales que yo soy lo manda. ¿Cómo así? Sí, es que yo me llamo Yo Soy. Juan nombra 7 momentos de Jesús como yo soy. Es decir, la palabra yo soy aparece muchas veces, pero nombra 7 veces yo soy. Y aquí Jesús está diciendo yo soy. Y ese yo soy implica que Dios es divino, que el Señor es tan grande que yo no lo puedo encapsular. Si usted me pregunta quién es Dios, yo le digo Él es. Amén. Porque ¿cuántos oran y le dicen a Dios papá? ¿Sí? ¿Sí lo he dicho? ¿Cuántos le dicen Señor? ¿Cuántos le dicen Padre? ¿Cuántos le dicen maravilloso, papito? ¿Sí? Pero escúcheme, ninguno de esos términos logra encerrar lo que Dios es. Eso es muy corto, porque Dios es mucho más grande. A Dios yo le puedo decir papá porque es papá, pero Dios es más que papá. Cuando Jesús dice tranquilos, yo soy, les está diciendo: yo estoy sobre todo, papá. No teman. Escúcheme, y quiero que este verso lo coloques. Yo me imagino que cuando llegaron los discípulos, Job 8, 9, 8. Yo me imagino que cuando los discípulos llegaron a tierra, al haberlo caminado por las aguas, recordaron un pasaje bíblico. Recordaron una historia, esta: Él solo extendió los cielos y anda sobre ¿qué? ¿Y anda sobre qué? Esto lo puede hacer Dios. Y quien ellos ven andando sobre las aguas es del mismo que está hablando Job muchos años antes. El que puede caminar sobre las olas del mar. Se está refiriendo al Señor. Escúcheme, para el viaje de la vida, Jesús debe subir a bordo, porque está por encima de nuestros problemas. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús está sobre sus problemas? ¿Amén o no amén? Jesús debe subir a bordo de tu vida porque está sobre. Primer punto, nuestros pensamientos. Segundo, hoy comienzan por P. ¿Listo? ¿Nuestros qué? Pensamientos, nuestros problemas. Tercera área sobre la cual Jesús está:
Versículo 21 y último para ir terminando. Sí, señor. Juan 6, 21. Juan 6, 21. Quiero que usted note, porque aquí vamos a terminar con broche de oro. Amén. Después del tema, después de la tormenta, lo ven caminar sobre las aguas, no temas. ¿Lo escuchan? Dice el texto bíblico. Ellos entonces con gusto. ¿Qué dice el texto? Ellos con gusto le ¿qué? La recibieron en la barca, la cual llegó ¿cuándo? ¿Cuánto remaron? ¿Cuánto remaron? Más de 7 kilómetros. Y cuando Jesús se sube a la barca, llegan ¿cuándo? Enseguida a la tierra a donde ¿qué? Aquí encuentro la tercera área sobre la cual Jesús está y la razón por la cual debe subirlo. Jesús debe subir a bordo de tu vida porque Él está sobre nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestros propósitos. Amén. ¿Sobre qué? Necesitamos a Jesús a bordo de nuestra vida porque Él está sobre todas las cosas, especialmente sobre nuestros propósitos. Aquí se cumple un dicho popular: el que no sabe para dónde va no. Ay, muy gracias, mi hermano. Como que yo soy el único dicharachero, ¿no? Aquí no dicen dichos. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier barco le sirve. Si Jesús está a bordo de tu vida, no lo bajes, puesto que todas las cosas que te llevaron a mal y te llevaron a no tener propósitos es eso, no tenerlo. Porque la Biblia en Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a ¿qué? Y eso incluye las malas. Si usted está con Dios, todo lo malo que le pase le va a ayudar a bien alguna cosa. Pero cuando usted no le saca provecho a la vida, cuando usted no tiene a Jesús en su corazón. ¿Por qué no ir con ellos? Empieza a responder algunas preguntas. ¿Se acuerda que Él no se fue con ellos cuando subieron al barco? ¿Por qué no se fue con ellos? ¿Por qué los embarcó hacia una tormenta? ¿Por qué aparecer caminando sobre el mar? ¿Por qué? Porque su propósito era más grande que el de ¿quiénes? Que el de los discípulos. La respuesta a estas preguntas apela a los grandes propósitos que tiene el Señor. ¿A los grandes qué? La vida no es un viaje sin sentido. La vida es un viaje con grandes propósitos si Jesús está a bordo de ella. ¿Amén o no amén? ¿Usted quiere sentirse insatisfecho? Viva sin Jesús y verá. Usted es la persona más infeliz e insatisfecha del mundo porque no tiene propósito. Y le quiero hablar de un existencialismo triste que aparece en el libro de Eclesiastés. ¿Usted ha leído el libro de Eclesiastés? Eclesiastés se lo voy a resumir. Si usted lee Eclesiastés, los primeros versículos, y no lo termina de leer, los 12 capítulos, y no estoy mal que tiene, usted se puede frustrar. Porque Eclesiastés es escrito por un hombre que lo ha tenido todo en la vida. Ha tenido muchas riquezas, ya está viejo y escribe su experiencia. Escribe cómo él ve la vida, escribe con mucha sabiduría. Y si usted no termina de leer Eclesiastés, si usted comienza a leer Eclesiastés, cerciórese de terminarlo, porque si no usted se frustra. ¿Por qué razón? Porque Eclesiastés se encarga de desalentar a los lectores. Eclesiastés se encarga de desanimar al ser humano. ¿Por qué? Porque le dice: no sirve de nada trabajar, no sirve de nada nacer, no sirve de nada morir, no sirve de nada casarse, todo es vanidad de vanidades, dice. Si usted está deprimido, no vaya a leer Eclesiastés. No, mentiras, léalo porque es la palabra del Señor. Pero ¿qué le quiero decir? Léalo hasta el final para que usted entienda. No vaya a juzgar el libro por su portada, léalo hasta el final. Salomón, cuando escribe Eclesiastés, dice: todo es vano. Uno nace y hace riquezas y se muere. ¿Para qué entonces hacerlas? ¿Para qué casarse si uno a los 4 o 5 años ya no le gusta? ¿Para qué hacer esto y tal cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo es vanidad de vanidades. Y entonces se encuentra que a lo que el hombre le pone propósitos: mi meta es tener esta empresa, mi meta es hacer este negocio. Después va a estar insatisfecho.
por qué los ricos siguen trabajando? ¿Por qué los ricos siguen trabajando? Porque cuando tienen, y lo que tienen, quieren luego tener ¿qué? Porque los que tienen 1000 quieren tener, y los que tienen 2000 quieren tener 5000, y los que tienen 5000 quieren tener 10000. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es lo que dice Eclesiastés. ¿A qué nos lleva? A hacernos entender que todo propósito humano es vano. Pero entonces, ¿cómo termina Eclesiastés? Porque no lo quiero desalentar, ¿ok? ¿Cómo termina Eclesiastés? Eclesiastés termina, los dos últimos versículos del último capítulo, si no estoy mal es el versículo 12 y 13, termina diciendo: por eso solo hay una cosa que es provechosa en la vida, solo una, dice él, solo hay una, esta: temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo único que es provechoso en la vida? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Según Salomón y según Eclesiastés, en eso sí hay propósito. En eso sí hay propósito. Y aunque el hombre logre ciertos propósitos que se trace, terminará en la insatisfacción por no tener a bordo el compañero de viaje más indispensable, que se llama ¿quién? Jesucristo. En el contexto de este versículo, culmina con un final feliz. Entonces con gusto lo recibieron y llegaron a donde iban. Como un cuento de hadas, ¿no le parece a usted? Y vivieron felices por siempre. Termina con un final feliz, puesto que la superioridad del propósito del Señor se ha logrado. Cuando Dios logra sus propósitos en usted, aunque usted pase por tormentas, tendrá finales felices. ¿Amén o no amén? El propósito, ¿cuál es el propósito de los discípulos? Llegar a Capernaum. ¿Cuál es el propósito de los discípulos? Llegar a Capernaum. Cruzaron, se subieron a un barco. Nuestra meta, ¿cuál es? Llegar a Capernaum. El propósito superior del Señor era que lo vieran como el Cristo que puede estar a bordo de sus vidas, puesto que está sobre todas las cosas. Indiscutiblemente Jesús, al matricularlos en esa barca para la tormenta, tenía un propósito más grande que llevarlos simplemente a Capernaum. ¿Amén o no amén? El propósito no era simplemente llevarlos a Capernaum, sino enseñarles a que Él estaba sobre todas las cosas y que no solo debían subirlo a la barca, sino a su corazón. Esto es respuesta frente a las circunstancias que estás pasando. Si estás pasando por pruebas, por tormentas y dificultades, es porque Dios tiene propósitos más grandes. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, el propósito de estar pasando por esas circunstancias, ¿cuál es? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Que veas a Jesús por encima de todo. Que aprendas una lección, porque Jesús, más que darte un premio, está interesado en formarte. ¿Amén o no amén? Y le quiero decir lo siguiente, dice el texto que con gusto lo recibieron, cambiaron su actitud al oír sus palabras. Estaban angustiados, estaban miedosos, pero cuando oyen lo que Él les dice, dice el texto que con gusto, y eso implica que con placer. Aprendieron a depender de lo que salía de la boca de ¿quién? De Jesús, a pesar que alrededor hubiese ¿qué? Una tormenta. Y le quiero decir esto, y por favor quiero que me pongan mucha atención. El propósito es recibirlo con gusto en la vida y en el corazón. Pero este propósito solo se puede cumplir al borde de una tormenta. ¿Cómo deseaban que se subiera a esa barca? ¿Cómo anhelaban tenerlo al lado? ¿Cuándo usted va a desear y anhelar a tener a Jesús? Posiblemente cuando esté pasando un gran problema. Póngame cuidado. Lo interesante fue que lo recibieron en el mismo mar agitado. Escúcheme por favor. Lo interesante es que el texto no dice que el mar se haya calmado ni que la tormenta se haya calmado. Lo interesante es que lo recibieron en el mismo mar agitado con olas y tormentas. Escúcheme esto. Porque el propósito de Jesús no es principalmente sacarnos de los problemas. El propósito principal del Señor es que aprendamos a incluirlo en nuestros problemas. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Me entendió lo que le dije? El propósito de Jesús no es principalmente sacarte de la tormenta.
es que en la tormenta aprendas a incluirlo en tus problemas. Esto sucede cuando Jesús sube a bordo de tu vida. Dice el texto que enseguida llegaron. Además, si Jesús está a bordo, pronto llegarás a donde te lo propongas. Pero pilas, el propósito de enseguida no es llegar a donde quieres simplemente. El propósito es cruzar con Jesús a bordo. ¿De qué me sirve que Dios me dé lo que yo quiero si al final de la vida no lo tengo a Él? Dice la palabra del Señor que de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma. Puesto que el propósito del viaje era tenerlo a Él a bordo, no de la barca, sino del corazón y de la vida de cada uno de ellos. Con Jesús a bordo siempre llegarás a una tierra firme. Llegaron a Capernaum, llegaron al lugar donde querían llegar, a un lugar seguro, a un lugar de fundamento, a un lugar verdadero. ¿Qué más lugar hermoso que el Señor nos lleve sino que al cielo? ¿Amén o no amén? Para el viaje de la vida Jesús debe ser o debe estar a bordo de ella, porque está por encima de nuestros propósitos. Para concluir y terminar, los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el mar y sintieron miedo. Escucharon su voz y cambiaron su actitud. Pero lo más grande es que lo recibieron. ¿Qué es lo más grande? Lo recibieron, no solo en la barca, sino en sus corazones. Y le quiero decir lo siguiente a usted: contémplalo sobre todas las cosas, escúchalo para que cambies completamente, pero por sobre todo recíbelo, permitiéndole subir a bordo de tu vida. Porque de nada sirve verlo, oírlo y no recibirlo. Amén. Jesús es el Cristo que debemos recibir con gusto. Él anda y abre camino sobre lo inestable para llevarnos enseguida a la vida eterna. ¿Cuántos en este lugar? Y empiezo con la pregunta que inicié, termino con la pregunta que inicié. ¿Cuántos eligen a Jesús como el único y suficiente compañero de viaje para el viaje de la vida? ¿Usted lo necesita o no lo necesita? Si usted necesita a Jesús, o si usted lo tiene, no lo baje, porque Él le garantiza llegar al final con gozo. Colóquese de pie, por favor, y oramos al Señor. Vamos a orar. Quiero invitarle a que levante su corazón a Dios en este momento para terminar, y que en este lugar usted ore conmigo y le diga: Señor, yo te necesito a ti. Tú eres mi compañero de viaje. Tú eres el único compañero que yo necesito en mi vida. Dígale: Señor, dame la facultad, dame el propósito de subirte a mi vida, porque Él está sobre tus pensamientos, tus problemas, tus propósitos. Lo que más confunde a una persona son sus pensamientos, son sus problemas, son los propósitos tan cortos que tiene. Pero gracias a Jesús tenemos un Dios que está por encima de todo. Y esta es la razón por la cual debe subir a bordo de su vida. No lo baje si lo tiene. Y ahí donde está, quiero invitarle a que usted haga esta oración allí en su mente y le diga: Jesús, sube a bordo de mi vida. Sube. Te pido que llenes mi corazón. Jesús, toma las riendas de mi vida. Para el viaje de la vida te necesito a ti. Te elijo como mi compañero de viaje. ¿Quién puede traer tranquilidad y paz a tu hogar, a tu casa, a tu vida, a tu corazón? Jesús, Cristo. Tenerlo tiene propósitos grandes. Saber que camina sobre el mar me da la esperanza de que todo problema que se me levante, Él está sobre ese problema. Y te quiero aconsejar esto: recíbelo hoy
con gusto, porque tus pensamientos no son los suyos. Y en los pensamientos de Dios Él sabe que tú lo necesitas con todo el corazón. A ti te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y te pido, Dios, que cada persona que está aquí pueda subirte a su barca, a su vida, pueda subirte a ti, Señor, porque tú estás sobre todo. Señor, ¿cuántos nos sentimos como los discípulos, que se nos levantan olas y tormentas, problemas con los cuales nos sentimos ahogarnos? Ayúdanos, soberano Dios. Si tú no estás, nuestra vida puede morir. Dígale: yo te necesito, Señor. Tú eres indispensable para mí. Dígale: Señor, solo tú me das un propósito claro y firme para llegar al final, para llegar a donde tú quieres que llegue. Hoy te quiero decir que si estás pasando por dificultades, es porque Él tiene un propósito más grande del que tú crees. Si tú estás aquí escuchando esta palabra, es porque Jesús piensa más elevadamente que tú, porque está sobre tus problemas y porque está sobre los propósitos de tu vida. Hoy te quiero invitar a que recibas a Jesús con gusto, así como los discípulos deseaban que se subiera. Que los problemas que tienes deseen en tu corazón, haga que tu corazón desee estar bien con Él. ¿Sabes cómo necesitas estar bien con Dios? Haciendo una oración donde en este momento le dices: Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por todas mis fallas, perdóname por todas las culpas, perdóname, Señor, yo te necesito. Dígale con mucha confianza, con gusto Él va a subir, con placer va a subir. Si tú le dices: Señor, yo te necesito, tú eres la respuesta a mi vida, tú eres la respuesta a mi corazón, tú eres la respuesta a mis problemas, tú eres, Señor, quien me da vida eterna. Dígale: te anhelo, te adoro, Señor, te necesito. Y si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si nunca lo has hecho, le vas a decir después de mí: Señor, yo hoy te recibo como mi único y suficiente compañero de vida, como mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo en mi corazón. Sube a bordo, no te bajes, Señor. Maneja mi vida, llévala por la senda que tú quieres. Recuerda que Él es el único que abre camino sobre lo inestable. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús y dile: gracias. Gracias, Señor. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.